Ahí está. A mí las mangas me quedaron medio manga locos, porque claro, viste que las Por mías el eran cruce. grandes, Claro. se quedaron locos. Los colores rurales. Bien. No, las tuyas quedaron bien, las mías quedaron mucho. Vamos a hacer así. Con pins, quedaron bien. ¿Vos tenés anotado por ahí cuánto pusiste de separación de gusto o no? Yo me hice muy. Me di como una mierda esta parte, entonces me quedó clara. ¿Y pero por qué? Pero yo no me di cuenta. Bueno, no importa, porque lo sacamos de la tablita. Vos tenés una tablita, ¿no? Sí. Cortamos más la pinza. Entonces me saltanté, le pusimos 5 centímetros normal y era doblar la pinza. Bien. La separación de gusto, por lo general, la sacamos de acá, ¿ves? Y va siempre en relación a las medidas que vamos usando. Sí, yo estuve mezclando mucho, pero es que un gusto claro. de espalda era bastante. Sí. Entonces, por ejemplo, poner que tenga de gusto. Hola. Si llega Nancy la pintación de libro y saca fotos, por favor. Dale, sí. Dale. Contorno de gusto, por ejemplo, 82, usamos separación de gusto 18 centímetros, pero la mitad, ¿sí? O sea, 9. Entonces medimos 9 de acá para acá, ¿sí? No de acá para acá. ¿Por qué? Porque si no, la pinza te queda como muy acá y tiene que quedar en el centro del busto. Entonces, esto ya veo que acá no hay 9. O me robo de acá un centímetro. Fíjate que ya lo está cortado. Acá. Igual era de 90. De 90. 90, separación de gusto 20. Van a ser 10 centímetros. 10 centímetros tenés acá, ¿ves? Entonces va a venir todo esto más adentro. ¿Sí? Eso después, si querés corregirlo, y lo ideal sería descoser las pinzas, volver a marcarlo y volver a coser. Pero bueno, ya que no tenemos modelo para este topsito. No, si no, porque esa es la gracia, donde dice más que nada para ver si hacía bien, pero puedes hacer otro. Como vos quieras, si tenés ganas, si no, no hay problema. No, yo una vez teniendo la máquina en mi casa, ya está. A mí me complicaba, tenía que hacer a mi abuela, hacer todo. Ah, ¿ya tenés máquina? Me volví a esa abuela, sí, porque iba a comprar una, pero tardé mucho y me aumentó como 15.000 pesos. Hasta que me la quise comprar y hasta que junté los 15. Y la abuela me dijo, yo tengo dos, dice, la regalo, me la dio tu abuela, dice, pero usala como si fuera tuya, dice, no la regales, lo único, es mía. Genial. Ah, listo, genial, no me compré nada. Maravilloso. Salvó la vida. Sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer así. Acomodás acá esta parte, así ya te queda listo el molde base con el centro, la pinza más al medio. Bueno, y ahora vamos a chequear a ver cómo quedaron las mangas. Perdón, me acordé que tengo que pagar el curso de trabajo bien. Te dice los de bien, mira todo lo que careté. Muy bien. Yo también lo sé. Bueno, a ver, póntelo ahí. No, ahora me saco esto, porque... Y la bufanda capaz, ¿no? Y toda la ropa que tenés. Uy, yo estoy moviendo todo. A ver, ahí nos vemos todos, ¿sí, no? Che, me escondí, vengo acá. Javi, ¿a vos cómo te fue? Una me quedó dentro de la otra. Mucho crucé. Ah, está como yo, Javi. Esta no me quedó tan. A mí me quedó mejor la que no hicimos acá que la que hicimos acá. ¿Por qué? No sé por qué. A ver. A mí está chiquito algo. Yo me lo probé, obviamente, en mi casa. Pero estaba sola, sí. Para mí hay algo chiquito porque me aprieta. A mí me quedó, me gusta tirarlo. Pero a ella le quedó re bien. A mí me quedó como fruta, a mí me quedó más nada que loco. Lo van a ver. No, pero igual a vos te quedó bien, igual, por ser que te quedó así. Bueno, para ver la pinza más cosa. Encima no me puedo mover. No, te calza perfecto. Ahora sí, venime ya. Así ven las chicas. Es que, Ah, pero quedó re fashion, miren. Ay, claro, vamos ahora.
chabón frunce más. La que está más linda es la que hizo Abu. La otra es la que te robó. Me Escúchame. había quedado muy fruncida. A ver, ponete así derecha. Me parece que una queda más baja que la otra, no sé, tienen algún defecto. Tan raris. Algo raro, sí. Me parece que hay una que está como más. Tengo un hombro más bajo que el otro, igual, para que Este sepas. lado parece un poquito más bajito, ¿no? Tengo como un hombro más bajo que el otro. Para mí es la postura de acá que nos quedó nuestro malo, ¿no? Me mandaron Porque, ¿ves lo que hicieron? Ambas. Lo cortamos y no había que cortarlo. Lo cortaste en el 10. Y había que darle. Esa es la solución rápida. No lo cortamos, nos había quedado grande. Lo No, le dejaron. No, Le habían dejado para el cierre. todo mal. Todas las cosas que me Rari todo, papi. Rari el top. A ver, Mecha. Es una recauchutada el top, pero bueno. Sí, ¿La pincita? El de ella me parece que quedó perfecto. Mecha, ¿no querés hacerlo? Sí, mirá los hombros, a ella le quedan espectacular. Yo me di cuenta que sí me quedaba, pero me sobraban pedazos de tela. y Ahora igual lo vamos a aprender atrás a ver qué onda. A ver si se Capaz que acomoda. ahí se lo tira un poco. Para mí es chico. Yo puse en el molde igual que lo tenía que. ¿Estás cómoda o estás como colgada en una percha? No, sí, lo que pasa es que no quiero hacer la panza, pero te la saco la panza. No, pero ahí de arriba. No, ahí me da miedo de romper. Ujú. Por eso yo siento que por ahí. Rari. Cuando me cierren el mío me queda chico. Ahí, mira. O sea, usarlo en un evento, o sea, que no se mueve mucho. Claro. Ahí. Lo que Ya, pasa y es que ahí. no estamos acostumbrados a este tipo No. de. Eso les iba a decir. Esto es Obvio. una prenda Que no con tela que no se ve y es entallada. Y yo soy bruta. Y hoy en día se usa todo, mucho telas No, pero- elastizadas. Con esta tela andaban así. Claro. Yo tengo un vestido Y hombreras. corto, sí, tengo un vestido corto de estas telas, de una tela así que no seca. No la puedo usar, sí, no puedo, es hermoso, pero no me hallo, no me puedo Claro. sentar. Hay que ser señalita, me siento con esta, no puedo. No puedo. Bueno, a ver. Tengo una frase, pero no. Ah, ya igual sabíamos que te quedaba un Sí, toque sí, suspendido. sí. Yo ya la acomodé, le puse en el molde lo que vos me dijiste. Ah, bien. Ya tiene, que me dijiste que le dé 2 centímetros en una parte o de sisa, no sé. ¿Eso está anotado? Sí, está Ah, todo ok. anotado. Digamos, en este momento no me acuerdo porque no lo traje esto, pero está todo anotado en el molde mapa. Yo tengo frío. Es que me hace un día hoy. Horrible. ¿Te acordás que yo le puse muy poco de espalda y tenía Claro. una espalda contundente? También un cuadro. Ahora, Romy, te vas a llevar. Mecha, vos vas a necesitar tu cuaderno. Igual ahora parece que me queda A más. ver, ¿a dónde lo tengo? Porque no te lo cerré en la Ah, cintura. me sentía tan. Tengo la manga hecha. Acomodado. Supuestamente me habían quedado bien. Ves que igual prendido le calza mejor en los hombros. Rodri, prendido cambia. Sí, pero que rom, esa manga que se usa ahora. Pero quedó, claro, sí, por ahí te quedó ahí como unos pellizcos. No, encima Después, la manga cuando se pone. tuve unos problemas técnicos que mi máquina tiene un problema cosiendo esta tela y no sabés lo que yo luché para coser esto. Como que, qué sé yo, que miércoles le pasa. Me hace todo un matorral, una Para cuando cosa. nosotros ponemos la tela, sí, la manga se hace se llama una bastilla. Se pasa un hilo como si estuviese silvanando, pero solamente en la copa de la manga. Una vez que vos pasaste eso, se usa para empezar a fruncir un poquitito para que calce bien redondito el hombro acá. A Gabriel lo que le pasó, le quedó un poquito grande hecha la copa de la manga, porque le agregó unos centímetros. Entonces, ¿qué pasó? Lo frunció de más y le quedaron ahí, ves, como estos pellizquitos. Claro, esos cruces no tienen que estar. A mí me gusta igual que me Ay, gracias, muy bien.
Bueno, perfecto. Escúchame, yo tengo. Hermoso, ¿viste? Espero que me entiendan la letra. Recauchaste tu manga Mira, lo guardo esto. y hice mi propia versión. Tengo. Yo tomo nota de todo. Eso de la pollera, esto del molde corpiño, el trasero, el delantero. Y acá está la manga. Bueno, Me falta la única bien, comunicación que bien, tenés bien, que es justamente lo que dice la pastilla. Pero si querés sacar fotocopia de todo esto o copiarlo, Porque me lo hacía dejo. un quilombo espectacular. y llévatelo. Me lo trae el viernes que viene. No, pasaba eso con con la calma. María. Si van a entender la Y me letra, gusta mucho Sí, el sí, porque se puede adelantar todo. No, porque puede se puede ser. ver como así. quiera. O la si tensión. no, no hay problema que te lo lleve y me lo trae. Ah, puede ser. No, tengo una chiquita en casa, no me gusta Pero llevar se recordar me porque no corta son. continuamente el hilo. Te distraes, me agarraron No sé uno, qué pasa. No hay problema. Que lo dibuje. Yo creo que la voy a llevar a ver. te lo van a decorar. Y sí. Porque no había caso. Para coser la manga creo que ¿Alguna igualé la tarea? hoja como 25 veces. Bueno, a ver, Javi. Ah, Javi, te va bien. Bueno, acá también me quedó así como una manga jamón. como Una sí, jamón y la otra. queso. Porque viste que el jamón es así y así. Entonces la manga es así y así. Claro, la manga de jamón. La original, no la imitación. Dos jamones. Las mías son dos jamones. No, pero está bien. Más allá de los pellizquitos de acá, mirá las chicas. No le quedó porque le quedó perfecto. Le calza todo donde tiene que calzar. Y vos te te puedo podés ver mover. encima acá el mío porque. Igual yo lo arreglé, ¿te acordás que nos había dicho nosotros? Ah, sí, y yo no. Yo lo moví de la No, yo la pinza también la moví. ¿Y esta también la tengo que mover o esta sí estaba de este lado? Y la chica No, porque las dos se encuentran en el mismo punto. centímetros. Entonces, si vos tenés las dos acá y las tenés que mover, las movés a las dos puntas. Pero a mí Javi me queda chico porque le había puesto Pero no me dijiste que estas no se deberían juntar para que no hagan mucha mucha pinza. No, en la costura. Ah, cuando cos. Claro, cuando la cosés, esto, por ejemplo, la cosés hasta por acá. ¿Sí? Y acá abajo te queda. Entonces, como que te calza abajo de la lola. Y da la sensación como que te queda la parte como de arriba más calzada. ¿Sí? Pero después, en Para el moverlo papel, se juntan en el mismo vértice. Ay, te querés quedar con tu bolsito puesto así, Ahora, Sacan dos ojos. ¿Viste? Largamos todo. La panza. Bueno, perfecto. Vamos a hacer rotación de pinzas y recortes. Me vendieron un papel que es más duro. ¿Sí? Y traje así porque compré 5 y. Pero ahora Sí, ¿y no te habrán vendido cartón? no, le pedí Ah, una mira. de- A mí también, ¿qué me sale? ahí a los Reyes. Para hacer no me lo también. Ah, ¿ves? ¿Qué recién? ¿Qué? A ver, ¿en dónde Ay, lo a ver, compré? bueno, ¿sabes para qué está bueno esto? No es papel misionero, Yo ¿no? también compré dos. ¿Se acuerdan que yo les dije? Papel se confundió. Yo le pregunté papel. Sí, madera. Me dice, ¿para qué? ¿Finito o para hacer molde? Para hacer molde. Y me dio este. Y me pasó que me salía más barato. Yo, bueno, también que aumentó todo. Pero... Falta que No, porque Encima te hace la canchita. Y es 70 pesos la hoja. 50. Y el otro me había cobrado 10 pesos. No, pero ¿sabes por qué le pasó? Este es el papel misionero porque se usa para los bolsos y mochila. Ella dejó molde y se está haciendo el curso de bolso y mochila. Es el papel misionero. Ah, porque. De ella no uso todavía. Para un finito para hacer Sí. molde. Sí, ¿Qué capaz me lo lo puede decís? cambiar o no. Sí, Aparte te hace la canchita, dame 5. Sí, que El primero más que el papel me salía. Sí. La vez pasada salió 10, 15 pesos, le iba a pedir más. Sí. Y... Alexi me trajo de. Cuando dijo 50 pesos, dándome 2. ¿Medio? De Tonacel y es de finito. ¿Pero no qué? Porque Decime la lo otra que cosa vos tenía. Claro, como que no hay un punto medio. Yo le compré anillo y No, por por amigo amigo el para... otro día me había vendido este. Claro, yo también Yo la la pasada otra compré. vuelta me ¿Cómo? compré de este y ahora Alexi me trajo de Tonacel, me trajo este. Hojas calcáreas. El papel madera no me parece nada. Este está bueno, o por ahí debería ser tal vez un poquitito más grueso, para hacer, vieron que yo les dije que una vez que está el molde corregido, con la pinza, la medida, esto, lo otro, qué sé yo, lo hacen en cartón y directamente vienen con el cartón.
Entonces, cuando tienen que hacer cualquier prenda, ponen el cartón, lo calcan, pingui, son 2 segundos, ya tienen el molde listo y se olvidan. Digamos, copiamos en el mapa el molde ahí. Claro. Entonces, en vez de traer, ir y venir con el mapa, ya vienen con el despiece armado en cartón. Ya sería el molde base y ustedes eso después lo copian alrededor y a partir de ahí se hacen las modificaciones para hacer lo que sea. Ah, yo hice eso, lo copié. Claro. Y compré carbónico, por el amarillo no sé qué, entonces hice todo con carbónico, la pinza, el amarillo. Está bien. Bueno, vamos a arrancar. Yo acá Voy a buscar un marcador. yo hice 3 de cada cosa. Perfecto. Yo usaré porque me equivoqué en una parte, le manché la línea de la Ah, yo estoy poniendo toda cosa delante de la Ah, sí, eso me quedó mal. Yo hice como una Bolucci, ¿no? Y fue el primero que hice, le marqué acá la pinza ahí a la mitad y no sé qué marcaba. No pasa nada. Pero bueno, No modifica nada eso. digo, capaz que encima me di cuenta después de que ya le había repasado con fibrón. Tiene que quedar complicada acá, ¿no? No, ahora voy a mudar el... ¿Querés venir para acá en lugar de...? No, por eso estaba viendo dónde estaba por eso me pongo el ahí hay lugar. Sí, yo ahora te decía, Ahí. ¿viste? Porque si no, ¿por qué no va complicada? Como que me apuro Te toda va a la poner pinza. servilleta. Ahora ahí, ¿puedo poner acá? No, me vi yo. No, sí, déjalo ahí. No, dale. Ah, la echaban al rey para copiarse. No seas mala. La Para pusieron copiar. en el tele para copiarnos. Hay que hacer la así vemos cómo pone todo. Así que cae. Bueno, ahí debería verse, ¿no? Ella que es tan correcta. Calculó. Sí, tengo acá un apunte pata para arriba. No te hace brillo, es cierto que es la luz, mirá. Sí, es la luz, porque ves que hace brillo ahí. Y, a ver. Sí, porque nosotros también nos hace brillo. Ahí, ¿Cuál sí? a ver. Ahí para nosotros está perfecto. Ahí. Ahí cómo se Pero ve. capaz vos, si querés sentarnos Acá. a la punta o no. ¿Ves bien? Espera, mami, te hago lugar. Si no, acá puede sentarse igual. ¿No? Sí, no, Las mesas re grandes. Las cuatro así. bueno, hace frío. Sí, sí, sí. Está más lindo así. Vení, así te puedes copiar también. Vení acá, sí. Bueno, Ahí me parece. Permiso, ¿eh? Sí. Ya. Bueno, ya saben que estamos acá. Bueno, espero que se vea. Bueno, rotación de pinzas. Qué lindo. Les voy a dibujar acá más o menos los moldecitos. ¿Tengo que dibujar los moldes? No, sí, después pasa todo yo. Trajeron delanteros, ¿no es cierto? Sí. Sí. El molde, ¿trajiste vos? los moldes que teníamos ya. Sí, sí. No, la pollera es más fácil. Bien. Voy a hacer bien grande como vos, pues si no después me queda todo. Vamos a hacer las cosas bien, ¿eh? Bueno, vamos a arrancar por la falda, que es más fácil porque tiene menos para rotar, ¿sí? Nosotros para rotar la pinza siempre tenemos que pasar por el vértice, que es esta parte de acá, ¿sí? Para rotarla, la cerramos. Entonces, a nosotros nos queda este mismo molde, pero con la cintura más chiquitita y con volumen, ¿sí? Porque si yo agarro el molde yo tengo el molde plano, ¿sí? Entonces, ahora agarro la pinza.
y la cierro. Me olvidé decirle que traigan cinta. ¿Trajeron cinta de papel? No. No sé si yo no tengo. Si yo cierro la pinza, automáticamente el molde deja de ser plano para empezar a tomar volumen, ¿sí? Bueno, este ya lo voy a dejar cerrado y lo vamos a usar a modo de prueba. Ahí. Nosotros desde la rotación de pinzas podemos hacer un montón de variantes. Una, como dice la palabra, rotar la pinza. Entonces, en vez de que quede la pinza ahí, la podemos rotar a otro lugar y, por ejemplo, que quede ahí. La diferencia de esto es que estéticamente, digamos, a la visual, tiene otra línea que, por ejemplo, no sé, si la ponemos para los laterales, siempre hay que tener en cuenta que nosotros lo primero que vemos es físicamente la prenda. Entonces, cualquier línea que nosotros le metamos a la prenda va a modificar también el cuerpo. Entonces, siempre hay que buscar la línea para el lado de que favorezca a la silueta, ¿sí? Por ahí no tanto cuando uno se lo hace para uno y eso, pero si lo hacen, si trabajan para afuera, siempre el cliente va a querer, y más si somos mujeres, que te levante, que te esto, que te achate, que te ponga. Entonces, siempre hay que buscar eso, ¿sí? Como les decía hoy, por ejemplo, el tema de la pinza. Si la pinza de la cintura es más cortita y calza acá abajo, visualmente da la sensación que levanta las lolas. O qué sé yo, o si las juntan y las ponen las dos acá, da la sensación que tenés como una goma en tu cono, entonces, viste raro. Entonces, esas cosas siempre las tienen que tener en cuenta al momento de diseñar. Para diseñar necesitamos estas cosas. Vamos a usar las rotaciones de pinza para hacer, agarré este que no andaba. Dijimos, rotación de pinza. La otra cosa que podemos hacer es recortes. Y después tipos de pinzas que se unen, digamos, a un recorte. Por ejemplo, nosotros cerramos la pinza y hacemos una línea acá y esta pinza desaparece. Ahora les voy a mostrar y van a empezar a entender mejor. ¿Por qué? Porque yo pasé por el vértice. Entonces moví la pinza y la transformé en un recorte. Entonces voy a hacer acá. Y esta pieza que yo tenía una sola, que era mi falda delantera, la cortábamos por uno, ¿se acuerda que siempre le poníamos en los moldes? Ahora la voy a cortar por dos, porque yo voy a tener la parte de abajo y la parte de arriba. ¿Sí? Claro. Recorte. Esta parte la corto. Y tengo dos piezas. Entonces, esto automáticamente es una rotación de pinza con recorte. Y además, esta pieza de acá se le llama canesú. Se llama canesú a la parte de arriba, que es un recorte en una falda, o a la parte de arriba, que es un recorte, por ejemplo, en una camisa, en una remera, en una blusa o lo que sea. ¿Sí? Por ejemplo, los guardapolvos de las escuelas, que los recortan y tiene le ponen, recortecito acá, claro, le ponen un vivo, eso, sí. Exacto. Los de nenas, y por ahí en las camisas no se ve tanto en la parte de delante, pero sí en la parte de atrás. Claro, Vieron que tiene como, sí. claro, por ahí tiene una línea entera acá, o a veces tiene una línea entera acá, ¿sí? Todos esos recortes se les llama canesú, siempre que son en la parte de arriba. Entonces acá tenemos canesú y tenemos la parte de arriba y la parte de abajo.
vamos a hacerlo. Voy a volver a girar la cámara. Hoy va a estar movida la clase. Ahí. Bueno, entonces cerramos la pinza, ¿sí? No sé si me vieron cómo la cerré. Sí, la doblaste. Doblan uno de los lados de la pinza y esa partecita doblada Se une con la la otra. montan, exacto, a la línea de enfrente. Y ahí enseguidita se hace este pliegue, ¿sí? Que son los 2 centímetros que nosotros habíamos separado Claro. para la profundidad de pinza. Uy. Bueno, una tijerita ahí acá. Bien, quiero que vean esto, a ver si se ve acá. Acá tenemos el vértice de la pinza. ¿Vos ves bien, Romy? Bien. ¿Sí? El vértice es la partecita de abajo. Fíjense lo que pasa si yo hago, por ejemplo, un corte. Y llego al vértice. Vuelve al estado plano, Sí, claro. el molde, ¿sí? ¿Y acá qué pasó? Se hizo la pinza. Sí, pero ¿qué? Se... Estaba acá, se rota acá. se rotó. ¿Sí? Se rota la pinza a otro lado. Esto lo pueden hacer. Pensé que era como más difícil, que teníamos que cargar la pinza. Que... No. A ver, obviamente yo corté un tajo acá. Sí, O sea, sí. esto sale a partir de un diseño que ustedes Sí. ya tienen pensado. Yo quiero hacer esto. Ok. Yo pongo esto, lo miro. Miro una foto de una revista. Bien, quiero esto. Tiene, por ejemplo, un pliegue, no sé, una alforza o lo que sea. ¿Cómo llego a eso? Haciendo esto. Claro, la rotación de... Pero tienen que empezar a estudiar dónde tengo que recortar, a dónde tengo que mandar la pinza, si sale, por ejemplo, un pliegue desde acá, ¿sí? Entonces, en vez de cortar acá, yo corto desde acá, ¿sí? Bien. Esto, si lo hago acá, si lo hago acá, si lo hago acá, si lo hago acá, el resultado siempre va a ser el mismo. Roto la pinza, exacto, porque siempre tengo que llegar al vértice, ¿sí? La pinza se rota y automáticamente el molde vuelve al estado Claro, porque plano. acá es como si no tuviera la pinza y la pinza está acá, se hizo acá. Claro, yo cierro acá ahora Sí. y vuelve Azul. a tomar la forma, digamos, en 3D. Y vos la haces acá y vuelve a cortar y así sucesivamente. Si yo sigo este recorte, lo transformo en canesú y me quedan 2 piezas, ¿sí? Canesú y base de falda. Canesú y base de falda. Bien. Con el canesú también podemos hacer diseño. ¿Por qué? En este caso, bueno, quedó medio chinfleada la línea. En este caso podemos hacer, por ejemplo, una línea curva, entonces puedo hacer una línea curva en el canesú. Tenemos acá un perfecto ejemplo para hacer un canesú. A las mujeres embarazadas siempre se les hace canesú en los pantalones, ¿sí? A ver, a las que lo necesitan. Hay algunas que terminan el embarazo con el mismo jean que usaron toda su vida. Pero muchas veces, por ejemplo, a los jeans comunes que están usando, que ya les aprieta o qué sé yo, se hace un canesú en forma curva. Entonces, claro, hacen el canesú así y en esta parte de adelante se pone, por ejemplo, una tela elastizada para, digamos, que elastice la parte de la panza y quede cómodo, no apriete, qué sé yo. Tener un poquito la mano. Claro, ¿sí?
Y ahí sería el canesú curvo. Tengan en cuenta, voy a volver acá. Chicas, perdón las que están viendo el video, pero vamos a borrar este que empezamos con la falda. Bueno, esta parte ya está, ¿no? Vamos a poner acá arriba recorte, así queda todo. Yo empecé a mirar el vídeo, voy a escuchar. Sí, yo no puedo Sí, copiar. no puedo copiar, pero no. Voy a escuchar estoy y después haciendo lo que puedo. miraré el Bien. video. Para tomar apuntes. ¿Dónde estábamos? Acá. Acá tengo el molde, ¿sí? Piqui, piqui. Con la pincita. Si yo quiero hacer, por ejemplo, una línea curva en el canesú, no puedo hacer esto. ¿Por qué? Pues no tocó el vértice. Primero, sí, para. No, porque después. Ahí. A ver usted qué sabe tanto. ¿Yo? No sé, no me. No me... Porque Nosotros te quedaría trabajamos con deforme. medio molde. ¿Sí? Ah, Claro. Entonces, si yo después marco esto en la tela, el resultado final va a ser así. claro. Queda Un culo. Un culo. Es verdad. ¿Sí? Claro, Esto claro. se transforma en esto. Claro, a esta parte. Siempre tengan en cuenta que trabajan con la mitad del molde. Entonces, todo lo que hacen tiene que terminar en un lugar o tiene que tener o sea, lógicamente lo tienen que pensar de una manera Siempre que a la cuando mitad. ustedes arman el molde entero tenga un sentido o tenga... Ponele ¿sí? esa línea curva que llega hasta Que la no pase pinza esto. y no siga. Entonces, esto está mal. Vamos a hacer lo que está bien. Sería medio. Claro, media Yo tengo acá, ahí, ahí y ahí. Entonces lo que hago para que me quede curvo, la mitad. arranco de acá Hasta ahí. y termino acá. Ah, ¿Sí? La otra sigue Ah. y sigue. Entonces después, cuando yo le pongo la otra parte, sigue por acá y sube acá. sube acá. Claro, Y ahí sí tengo una línea curva. claro. Por ejemplo, lo mismo si quiero hacer un canesú en pico. Ah, listo, espectacular. Voy a hacer un canesú en pico con una tela que es rayada. La parte de arriba hago el rayado vertical y la parte de abajo horizontal. Joya, en pico. Hago así y hago así. Cuando le pongo la otra parte, me queda así y me queda así. Horrible. ¿Sí? Espantoso. A ver, teniendo en cuenta que aparte acá no hay línea. Claro, es como ¿Sí? si fuera. Este es el molde entero. Entonces, si yo quiero hacer un canesú en pico, hago una línea diagonal. ¿Sí? Entonces después le pongo la otra parte y acá sube. Y me queda un canesú en pico. Y el canesú me queda limpio, no queda con pinza. Claro. ¿Se entendió esa parte o no? Sí. Porque yo esta pinza la roto acá, entonces en vez de quedarme acá dos rayitas, me queda toda esta costura que además la transformo en canesú. Le doy un significado a la costura, no le meto una costura porque sí. ¿Sí? Diseño. Bien. Ahora, por ejemplo, nos fuimos de canesú, canesú.
ahora no se usan tanto, pero vieron que por ahí esas prendas que tienen, por ejemplo, no sé, es una remera y tiene como un pliegue acá, un pliegue acá, un pliegue acá. Sí. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, una cosa así. Sí. Ahí, por ejemplo, para ver. Ahí. Bueno, chicas, no puedo. Sí, como que Por ejemplo, así, ¿sí? Una camisa o una remera. ¿Cómo llego a eso? Vamos a volver a la pollera, ¿sí?